Tan ciertamente como existe un lugar allí en el cielo, existe un lugar específico aquí en la tierra donde nosotros también podemos trabajar para Dios. Algunos están haciendo obra de agricultor, pero que nunca fueron llamados a esa obra de agricultor. Otros están haciendo obra de ministros, pero Dios nunca les llamó a esa obra de ministros. Por eso, o de ahí, la importancia de saber reconocer la voz de Dios. Reciban los saludos de los hermanos desde allá, desde el Instituto Bíblico La Misión. Ya estamos con algunos jóvenes también trabajando en un proyecto en el campo. Y cuando mi amigo Joel me dio el título del sermón, me pareció interesante porque es una necesidad que todos nosotros como jóvenes necesitamos. Yo no sé si todos aquí han escuchado claramente la voz de Dios hablándoles en algún momento. ¿Cuántos aquí han escuchado la voz de Dios hablándoles claramente? ¿Alguna vez sintieron que se salieron del camino? Sí. Alguna vez todos nos equivocamos, ¿verdad? Y en estos tiempos en los cuales nos ha tocado vivir, apreciados jóvenes, apreciados hermanos, es muy importante, es muy solemne, movernos de acuerdo a la voluntad de Dios. Dar un paso en falso es sumamente peligroso. Y el llamado para nosotros en estos momentos de la historia es movernos de acuerdo a la voluntad de Dios, de acuerdo al movimiento de la nube. Si esa nube no se mueve, nosotros no debemos dar un paso en falso. Moisés tuvo esa experiencia y él pudo decir: Señor, no me voy de aquí si tu presencia no va conmigo. Pero muchas veces en nuestra etapa de jóvenes, cuando somos tentados a hacer nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras pasiones son los que prevalecen antes que esa voluntad que siempre ha querido guiarnos. El Señor ha deseado que no nos equivoquemos, que su voluntad pueda ser suprema para nuestra vida. Y hace poco, como trabajamos nosotros con jóvenes, muchas veces he escuchado jóvenes, incluso, y les invito a abrir sus Biblias en Nehemías capítulo 7, el verso 5, Nehemías. Y ustedes saben, ¿verdad?, que Nehemías y Esdras son contemporáneos. Esdras fue llamado alrededor del año 457 para ir con un remanente a edificar Jerusalén. Y Nehemías, 13 años después, por el año 444, antes de Cristo, recibe también ese llamado. Pero es muy interesante porque para Esdras fue fácil discernir el llamado de Dios. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué para Esdras fue fácil discernir el llamado de Dios? Porque Esdras fue llamado directamente por nombre para que alguien le dijo: ven y tú vas a regresar hacia Jerusalén. Él no tuvo que hacer nada, solamente tuvo que aceptar ese llamado. El caso de Daniel es el mismo. A Daniel no le fue difícil discernir el llamado de Dios, porque él fue llevado como esclavo a Babilonia, no tenía nada más que hacer. Pero el caso de Nehemías es un caso especial, porque era un joven que ocupaba un cargo especial en aquella corte. Y en el versículo 5, para mí estas palabras son muy solemnes. Y cada vez que las escucho pronunciar a un joven, me pongo a pensar. Y muchos jóvenes, incluso hace poco escuché de un joven que me dijo: Dios ha puesto en mi corazón tal cosa. Yo sé que su voluntad es esta. Y es interesante porque si ustedes revisan en la Biblia, no hay otra parte en la Escritura donde se registre las primeras palabras del versículo 5. En el versículo 5, Nehemías dice así: y puso Dios en mi corazón que reuniese a los nobles y a los magistrados. Yo quiero subrayar esa primera parte del versículo. Y puso Dios en mi corazón. Tuvo ese deseo, me dijo así, tuvo esa seguridad, esa certeza de lo que él iba a hacer, era Dios quien lo estaba colocando
en su corazón. Es solemne para mí porque muchos jóvenes en el impulso dicen, esta es la voluntad de Dios para mí. Esto es lo que Dios quiere que haga. Pero, ¿cuál es la plataforma para que esa voluntad pueda desarrollarse? ¿Es un deseo simplemente? ¿Es una emoción? ¿O es algo que va a permanecer? Y les digo que es muy importante, apreciados jóvenes, porque cuando tenemos la seguridad de que es un llamado de Dios para servirle en cualquier campo, incluso si alguien quizás aquí o en algún lugar, quizás que va a escuchar, está con dinero en las manos, quizás para hacer una compra de algún terreno en el campo, es muy importante saber esa voluntad de Dios. Porque he podido ver familias que han salido al campo, han comprado el terreno y dicen, wow, este es el lugar que Dios ha querido para mí. Pero ha pasado el tiempo y muchas veces el terreno no tenía agua, no cumplía las condiciones, se desanimaban y todas aquellas palabras quedaban en saco roto. Por eso es muy importante tener esa seguridad que tuvo Nehemías. Y puso Dios en mi corazón. Puso Dios en mi corazón su voluntad. Y si vemos el capítulo 1 de Nehemías, nos encontramos con una necesidad real. Así que en todo llamado debe estar implícito esa necesidad real. ¿Cuál era esa necesidad real que lo llevó a Nehemías a decir, y puso Dios en mi corazón? ¿Cuál era esa necesidad? Que no era una necesidad para su complacencia, sino era real. Esa necesidad llegó como un informe y Dios estaba detrás orquestando todo eso. El capítulo 1, desde el verso 2, leemos de la siguiente manera. Dice así: vino Ananí, uno de mis hermanos, él y ciertos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Verso 3. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemados a fuego. Y sucedió que cuando yo oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios del cielo. Pregunto, ¿cuál era la necesidad? ¿Cómo estaba Jerusalén? Totalmente abandonada, destruida. Hasta ese entonces, ¿quién había liderado esa reconstrucción de Jerusalén? Esdras. Pero Esdras tenía talentos que le permitieron llevar la obra hasta cierto punto. Él era sacerdote, hijo de un sacerdote, y era un excelente líder espiritual. Causó un reavivamiento y una reforma profunda dentro de la nación en ese momento. Pero por el año 444 había más necesidad que Esdras ya no podía suplir. Y entonces Dios en su misericordia permite que un varón llamado Ananí llegue con las noticias de cómo estaba la ciudad. Y era una necesidad real, no era fabricada. Y este joven, Nehemías, ocupaba un puesto importante. ¿Cuál era el puesto que ocupaba? Era copero del rey. Era una posición, no era un garzón, ¿verdad? Sino que era una posición donde él tenía que dar consejo, tenía que probar los alimentos, tenía que cuidar la vida del rey. Y en ese contexto surge esa necesidad. Y permítanme leerles una declaración que cada vez que la leo me llama bastante la atención. Este está en Mensajes Selectos, el tomo 2, en la página 13. Esta declaración dice así, para mí es muy solemne. Presten atención. Dice así: el objetivo de Satanás se cumple tan ciertamente cuando los hombres se adelantan a Cristo y realizan la obra que Él nunca les confió, como cuando permanecen en la condición propia de los de la Odisea, siendo tibios, pero sintiéndose ricos, y con abundancia de bienes,
creyendo que no necesitan nada. Estas dos clases se convierten igualmente en piedras de tropiezo. ¿La vuelvo a repetir? Vamos a prestar la atención. Dice así: el objetivo de Satanás se cumple tan ciertamente cuando los hombres se adelantan a Cristo y realizan la obra que Él nunca les confió. Hay hombres, podemos ser hombres, que nos hemos adelantado a hacer una obra, dice aquí, que Cristo nunca les confió. Y dice aquí que el objetivo de Satanás se cumple tan ciertamente con esos hombres, que están un paso adelante de la voluntad de Dios. Por eso la importancia de moverse de acuerdo a la providencia de esa nube, que debe estar delante de nosotros. Incluso el estado de estas personas que lo hacen con buenas intenciones, que yo creo son celosas, ¿verdad? Que quizás pueden tener cierto grado de comunión con Dios. Pero dice aquí en esta declaración, como cuando permanecen en la condición propia de los de la Odisea, siendo tibios, pero sintiéndose ricos y con abundancia de bienes, creyendo que no necesitan nada. Estas dos clases se convierten igualmente en piedras de tropiezo. Así que tenemos personas que son celosas, que tienen entusiasmo, que tienen buenos deseos, y también personas que son tibias, que no les importa nada con las cosas de Dios. Un cristianismo liviano. Pero dice aquí estas dos clases, hablando incluso de las personas celosas, con buenas intenciones, con buenos deseos, pero que están caminando un paso adelante de la voluntad de Dios, se convierten de igual manera en piedras de tropiezo. Y el objetivo de Satanás también se cumple. A Satanás no le interesa si estamos adelante o si estamos detrás. A él no le interesa que estemos al lado de Cristo. Así que es tan importante, apreciados jóvenes, apreciados hermanos, entender esa voluntad y movernos de acuerdo a esa voluntad. Y vemos aquí que una cosa que Nehemías reconoció es una necesidad real, una necesidad real. Y eso lo llevó a él a orar y a ayunar. El capítulo 2 del mismo libro y el versículo 1 dice lo siguiente: y sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya él vino delante de mí, tomé el vino y lo di al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey: ¿por qué estás triste tu rostro? ¿Por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. ¿No es esto sino quebranto de corazón? Entonces temí en gran manera. Así que aquí hay una situación. Primero, se identificó la situación o la necesidad real. En segundo lugar, esa necesidad real que Nehemías vio lo invitó a orar. Y después, estando delante del rey, ¿con qué ánimo estaba Nehemías delante del rey? Con el ánimo triste, decaído. ¿Era válido presentarse delante del rey con el ánimo triste, decaído? No. Nadie, ningún servidor podía presentarse delante del rey con el ánimo triste. Era sinónimo de muerte. Estaba corriendo un riesgo. Él tenía la posición importante, pero no podía presentarse con un ánimo decaído. Además de eso, estando joven, él no tenía los recursos que quizás se necesitaba para regresar a Jerusalén. Se necesitaban recursos. Y está aquí otro obstáculo, que él podría ser eliminado. Porque toda persona que se presentaba triste delante del rey podía ser muerto. Pero hay algo interesante aquí, en el verso 3, dice lo siguiente: y dije al rey, viva el rey para siempre. ¿Cómo no ha de estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? La respuesta sincera de Nehemías. Y en el verso 4 dice: y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y entonces, ¿qué hizo en ese momento Nehemías? En ese momento, no sé cuántos segundos pasaron,
pero fue una oración poderosa, una oración suficiente. Dice ahí, entonces oré al Dios de los cielos. Apreciados jóvenes, apreciados hermanos, cuando en nuestra vida o cuando no tengamos pasos seguros para dar, cuando no sepamos qué hacer sin movernos ni a derecha ni a izquierda, la primera cosa que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. La segunda cosa que tenemos que hacer es orar. Y Nehemías era un hombre de oración. Esa necesidad lo invitó a orar. Y fue una oración sincera, poderosa en ese momento. Porque dice en el verso siguiente dice así, y dije al rey, después de la oración, dice así, y dije al rey, si le place al rey, y si tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, para que yo la reedifique. Es interesante, dice aquí incluso que él halló gracia delante del rey. Si ha hallado gracia delante del rey, permite entonces que yo regrese a Jerusalén. Apreciados hermanos, y el verso 6 dice, entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, ¿y cuánto durará tu viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, y le señalé el tiempo. Es interesante porque incluso para salir de aquel lugar, él tenía que tener el permiso del rey. Y era un obstáculo. Y ahí es donde se ve la mano de Dios, la providencia de Dios. Saben que Dios, antiguamente la gente, incluso hoy las personas dicen, ¿por qué Dios no nos habla como nos hablaba en la antigüedad? Por truenos, dicen algunos, otros por el Urim, por el Tumim. Y aunque Dios no hable de esa manera, Dios sigue hablando. Y una de las maneras como Dios habla es a través de su providencia. ¿Consiguen ver ustedes aquí la providencia de Dios? Nehemías ha visto una necesidad real. ¿Tenía él dificultades cuando se presentó con el rostro triste delante del rey? ¿Cuáles eran sus dificultades? ¿Los recursos? ¿Qué más? Posiblemente la muerte. Ver si el rey le iba a dar permiso. Eran sus dificultades. Pero esas dificultades Dios las usó como una bendición para que Nehemías pudiese ver claramente que Dios estaba llamándole con una misión especial. ¿Conseguimos verlo? ¿Está la providencia de Dios ahí? ¿Ha sentido usted la providencia de Dios en su vida? Cuando usted ha estado por tomar una decisión, ha consultado la palabra de Dios, ha orado usted y ha visto esa providencia sustentada en esta palabra, o nuestros movimientos han sido por impulsos. Me acuerdo yo en cierta oportunidad cuando estaba en Las Delicias en Colombia. Fue interesante porque estaba haciendo los documentos para tramitarlos y permanecer ahí durante los 2 años. Me acuerdo que los documentos míos fueron enviados al consulado. Había otra señorita de Alemania y en teoría era más fácil obtener para mí el visto para poder permanecer ahí, y la señorita de Alemania se lo veía un poco más difícil. Y me acuerdo que faltaban los recursos porque uno empieza a ser misionero, ¿verdad? Y a veces hay dificultad con los recursos, pero una de las cosas que me dio seguridad de que Dios me estaba diciendo para permanecer ahí fue cuando en su providencia el Señor permitió la llegada de los recursos. Y me acuerdo yo que se enviaron los documentos y llegó la respuesta la primera vez, y la primera vez fue una respuesta negativa. La segunda vez también fue negativa. La tercera vez también me dijeron que no. Cuarta, quinta, sexta. Pero lo que me motivaba a seguir intentando era justamente esa providencia que había visto al inicio cuando envié mis documentos. Esa providencia me daba la seguridad
de que ese era el lugar donde tenía que permanecer, que no tenía que dar un paso en falso saliendo de ahí, como ya había visto que habían hecho varios jóvenes. Había visto a muchos jóvenes que estaban ahí, se presentaban una dificultad o se les presentaba supuestamente, entre comillas, un llamado. Decían, Dios me ha llamado a trabajar en tal lugar. Iban a tal lugar, sucedía una dificultad, se chasqueaban y se desanimaban. Y así muchos jóvenes pasaron. Pero esa pequeña luz que vi estaba en mi mente y veía, eso es un lenguaje de Dios intentando decir algo. Permanezca ahí. Y llegó la séptima vez y la séptima vez vino la aceptación y dijeron, te han dado el permiso, te han dado el permiso. Y yo le agradezco a Dios, porque si me hubiera salido de ahí, en ese momento, quizás no estaría aquí delante de ustedes. Pero gracias a Dios que ese fue como la primera experiencia, la primera plataforma para seguir en un camino que Dios nos ha llamado. Y algunas veces también, es bueno decirlo, algunas veces como jóvenes nos equivocamos. Nos salimos de ese llamado, de ese camino. Y andamos a veces sin saber a dónde ir. Andamos como ciegos y necesitamos sacarnos la venda de nuestros ojos y ver el camino por donde Dios quiere seguirnos. Preciados jóvenes, dice incluso el versículo 9, el llamado que tuvo Nehemías, dice así, y vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. Ese era el llamado. No solamente fue una excelente ayuda para Esdras, porque él fue como gobernador hacia allá, hacia Jerusalén, enviado por el mismo rey, con todo lo que ni él soñaba. Yo creo que Nehemías ni soñó, ni se le pasó por la mente el hecho de que el rey le iba a dar todas las facilidades, todas las cartas, todos los permisos, todos los recursos para llegar allá y hacer la obra. Y cuando llegó a Jerusalén, ¿enfrentó dificultades? Muchas dificultades. No le dejaban construir el muro. Tenía que trabajar con una mano en el trabajo y con una mano en la espada. Dificultades por aquí, dificultades por allá, pero él sabía que su llamado contaba con el sello de Dios y eso lo motivó a perseverar. Y leemos, por ejemplo, en el capítulo 2, versículo 17. Dice así, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no seamos más oprobio. El deseo de este joven por trabajar en una obra que estaba en ruinas, en una obra que nadie quería trabajar porque era un desafío, renunciar a ese cargo tan importante, a una vida cómoda. Tenía todo allá en tierras extranjeras. Y llegar a un lugar donde no había nada y empezar una obra desde abajo era una necesidad que era real. Pero él tuvo esa convicción de que Dios lo estaba llamando. Y por eso en Proverbios capítulo 3 dice lo siguiente, pasemos por favor a Proverbios, el capítulo 3, se nos dice lo siguiente desde el versículo 1. Proverbios el capítulo 3 y el versículo 1 dice así. Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. Y dice el verso 4, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Verso 5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no estribes en tu propia prudencia. El verso 6 es al que quiero llamar vuestra atención. Reconócelo en todos tus caminos y ¿qué más? Y Él enderezará tus veredas. En cada decisión de nuestras vidas, ¿qué debemos hacer? Reconocer la voz de Dios. Esa invitación que se nos hace y se nos dice, este es el camino, andad por él. Y dice aquí, si lo reconocemos, si escuchamos esa voz, Él
enderezará nuestras veredas. Muchas veces queremos ser sabios en nuestra propia opinión. Muchas veces queremos seguir nuestras propias ideas, nuestros propios pensamientos. Pero es mucho mejor, 1000 veces mejor, seguir la voluntad de Dios. Porque nuestra mirada, nuestra visión es limitada. Pero Dios está a años luz de nosotros. Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él es omnipotente. Podemos con seguridad, con certeza, echar nuestra suerte con Él, colocar nuestras decisiones en sus manos, porque los caminos de Él son más deleitosos, son más suaves, son veredas tranquilas, caminos de los cuales nunca nos vamos a arrepentir. Y seguramente aquí hay personas que tienen más edad que yo, que han vivido la vida, ¿verdad? Y que quizás podrían decir con seguridad, oh, si yo hubiese escuchado esa voz a mi temprana edad. ¿Saben a qué edad Jesús reconoció ese llamado así de manera más clara para su vida? A los 12 años, ¿verdad? Por eso yo digo que mientras más o a más temprana edad podamos reconocer el llamado de Dios para nuestra vida y perseverar en ese llamado, entonces nosotros podremos desarrollarnos de una manera más correcta. A los 12 años Jesús fue llevado al templo, ¿verdad? Y el Espíritu Santo impresionó aquella mente, haciéndolo meditar en ese cordero, que era un símbolo de la misión que él iba a recorrer, que él iba a representar. Como cordero fue llevado al matadero y no abrió su boca. El Espíritu Santo trabajó en esa mente, en formación, en esa mente joven, y él entendió a partir de ese momento que su llamado era llegar a la cruz y dar su vida por la humanidad. Queridos jóvenes, queridos hermanos, el llamado para nosotros en estos momentos de la historia es el más solemne que se haya dado a la humanidad. Y ojalá que ninguno de nosotros corra por delante de ese llamado. Hay una declaración que quizás ustedes lo conocen que dice: tan ciertamente como existe un lugar allí en el cielo, existe un lugar específico aquí en la tierra donde nosotros también podemos trabajar para Dios. Hay otras declaraciones donde dice que algunos están haciendo obra de agricultor, pero que nunca fueron llamados a esa obra de agricultor. Otros están haciendo obra de ministros, pero Dios nunca les llamó a esa obra de ministros. Por eso, o de ahí, la importancia de saber reconocer la voz de Dios. Y es una bendición, apreciados hermanos, porque en el lugar donde estamos es un ambiente, digamos, tranquilo, ¿no? A mí, donde estamos en contacto con la naturaleza, en la ciudad, el ajetreo de la vida, el contacto con los mismos aparatos móviles, hacen que, inclusive diciendo que somos cristianos, que muchas veces podemos estar haciendo la voluntad de Dios, muchas veces caminando sin consultar a Dios. ¿Cuántos de aquí nosotros durante el día? Porque la experiencia para nosotros en estos momentos de la historia es tener la experiencia que tuvo Enoc. Y la Biblia dice que Enoc caminó con Dios. Y caminar con Dios era de manera constante. No era un día sí, un día no. O digamos, no era un minuto sí y un minuto no. Era segundo a segundo. Pero nos podemos preguntar, ¿consultamos nosotros la voluntad o andamos de Dios de esa manera, momento a momento? Que nos arrodillamos y es triste, ¿no? Pero es la realidad. Nuestras oraciones no pasan muchas veces de 1 a 2 minutos, o 3 minutos, o 5 minutos. Pero yo creo que en el caso de Nehemías, cuando dice que él vio esa necesidad real, dice que él oró y ayunó. Yo no creo que haya sido una oración momentánea, breve o pasajera, sino que fue una oración profunda, donde él derramó su alma delante de Dios. Nosotros somos invitados a tener esa experiencia que tuvo Enoc, que tuvo Nehemías, que tuvo Moisés y que tuvieron todas aquellas personas que nos antecedieron, a escuchar esa voz de Dios y andar en ese llamado de Dios. Todos aquí saben cuál es el llamado que Dios tiene para su vida.
¿Cuántos aquí saben a qué Dios les llamó? Los ministerios son muchos, ¿verdad? Algunos son llamados quizás al ministerio pastoral, otros son llamados quizás a hacer una labor en la agricultura, otros quizás son llamados como obreros bíblicos. Son muchos los llamados, pero ¿sabe usted dónde Dios lo llamó a servir? ¿O es que usted está confundido? No ha entendido todavía, no sabe a dónde Dios le ha llamado. Pero este congreso es una buena oportunidad para que usted le pregunte a Dios: Señor, ¿dónde quieres que te sirva? ¿Cuál es mi llamado? Y ore al Señor, consulte a su palabra, vea las providencias de Dios. Y esas providencias tienen que estar sustentadas o fundamentadas en un escrito está. Que no simplemente sea un deseo. Un deseo. Hay otra manera como Dios revela su voluntad. Y cuando ustedes leen quizás el libro de la educación, se mencionan tres maneras, ¿verdad? ¿Cuántos han leído esa declaración? Donde Dios dice que revela su voluntad de tres maneras. La primera es la palabra de Dios, ¿verdad? La palabra de Dios. La segunda, la providencia, su providencia. La tercera, las impresiones del Espíritu Santo. Es interesante el orden en el que están, porque seguro es la palabra de Dios, ¿verdad? La providencia podemos también verlo de acuerdo a la palabra de Dios. Pero las impresiones, Dios muchas veces también trabaja con las impresiones, pero esas impresiones también deben estar fundamentadas en la palabra de Dios, porque hay muchas personas hoy en día que dicen: Dios me impresionó, yo sentí una fuerte impresión de Dios y yo creo que es la voz de Dios. ¿Cómo tener esa seguridad, esa certeza que tuvo Nehemías? Que el Señor le estaba colocando, él dijo: Dios colocó esas palabras o ese deseo en mi corazón. Y a veces hay asuntos que son fáciles de discernir, donde ni siquiera necesitamos consultar ni orar. Por ejemplo, un joven, que la palabra de Dios es clara: no os unáis en yugo desigual. Y hace poco escuché una historia de un joven que conoció a una señorita que era bautista. Y los padres incluso de la señorita eran más conservadores que los propios padres, digamos, del joven, que eran adventistas, ¿no? Tenían una vida, podríamos decir, cristiana más correcta. Pero la palabra de Dios ya está ahí y era clara. A pesar de que él podía ver eso, siempre va a haber algunas diferencias. Y el consejo era: no os unáis en yugo desigual. En ese caso, ni siquiera necesitamos orar. Pero hay asuntos quizás donde usted necesite, qué sé yo, colportar. Y quizás también le hacen una invitación para ir como misionero, por ejemplo, a la China. Y usted tiene esa dificultad. ¿Dónde voy? ¿Me quedo a colportar o me voy como misionero a la China? ¿Usted encuentra un consejo directo para esa situación en la Biblia? ¿Encuentra un consejo directo para una situación así? Una situación donde usted tiene que colportar y un llamado para ir como misionero a un país como la China. Quizás un consejo así, tan directo, donde Dios responda con una clara evidencia, no lo encontramos, ¿verdad? No lo encontramos. Pero en ese momento nosotros podemos ver el ejemplo del mismo Nehemías. La providencia de Dios. Quizás para ir a la China, quizás no sea fácil entrar a ese país como misionero. Sí. Y algunos incluso van a esos lugares, pero para hacer los documentos mienten. ¿Será que está ahí la voluntad de Dios? ¿Verdad que no? Porque está contradiciendo la palabra de Dios. Pero si en la providencia de Dios, siendo sincero, siendo transparente, ese joven que quiere ir como misionero a un lugar como ese país, por ejemplo, donde los documentos se le dan, los pasajes se le dan, la manera de trabajar, entonces con seguridad quizás podría decir: sí es la providencia de Dios, sin que sea una fabricación humana. Que la mayoría dice: soy llamado a tal lugar, pero muchas veces terminan endeudándose, ¿no? Yo he visto hoy en día personas que dicen: el Señor me ha llamado para levantar tal ministerio.
pero vaya a ver la deuda que tienen o los préstamos que han hecho, o quizás las mentiras que se ha hecho. Entonces, apreciados hermanos, escuchemos la voz de Dios hablando a nuestro corazón. El Espíritu Santo siempre nos está impresionando, siempre nos está hablando, y es muy importante movernos de acuerdo a esa nube que los guió desde la salida de Egipto hasta la entrada de Canaán. Mientras más sigamos esa voluntad, menos riesgo de chasquearnos, menos riesgos de perdernos. Y en estos momentos de la historia es tan solemne movernos de acuerdo a esa voluntad. Inclusive estaba pensando en Abraham, y Abraham en su calidad de profeta, imagínense, escuchó la voz de Dios para salir de Canaán. Pero a pesar de que escuchó esa voz, se desvió muchas veces de ese llamado. ¿Y cosechó los frutos de esos errores? Los cosechó, y los cosechó con creces. Desviarse de la voluntad de Dios. Oh, cuán importante, apreciados jóvenes. Si hay jóvenes aquí que quizás están con planes de casarse, quizás con planes de hacer trabajos con alguien, con algún trabajo misionero con alguien, permítanme decirles, en muchas ocasiones este servidor se equivocó, pero el Señor en su misericordia nos corrige, ¿verdad? El Señor muchas veces nos disciplina, pero déjenme decirles, den el paso seguro. Dios tiene la persona indicada para cada uno de ustedes. No exploren, no experimenten, den un paso cuando la nube se haya movido delante de ustedes. Si no, no lo den. Esperen en esa voluntad de Dios con paciencia. Y ese es el mejor camino para no equivocarnos. Que el Señor nos bendiga, apreciados hermanos.